Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio. Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. Caminando con Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Buenos días, hermanas y hermanos, estamos nuevamente con su programa Caminando con Jesús desde Radio Universidad. Queremos saludarlos, darle gracias a Dios por este nuevo día, por este día que estamos finalizando y también por el mes de San Ignacio Loyola, que en este año estamos celebrando los 500 años de la conversión de San Ignacio. Por eso le pedimos al Señor que, así como derramó muchas gracias sobre él y sobre la compañía de Jesús, también derrame muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre este pueblo en el que vivimos, que nos ayude a discernir cuál es la mejor manera de poder trabajar para la construcción de su reino en esta sociedad en que nos ha tocado vivir. Amén. Escuchemos el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Escuchemos la reflexión del Evangelio. Este Santo Evangelio según San Marcos es una de las piezas evangélicas más significativas. Se trata del envío a la misión de los 12 discípulos que Jesús había escogido, en una misión en itinerancia, ya que el reino de Dios que deben anunciar y que Jesús está haciendo presente debe tener un carácter de peregrinación, una peregrinación cristiana, pues es al mundo entero, a donde viven los hombres, es donde deben llevar el mensaje de salvación de Jesús, que ha traído para todos sin excepción. Realmente este evangelio parece una crítica radical en la sociedad. Algunos han visto estas palabras como una especie de oposición entre evangelizadores itinerantes y evangelizadores sedentarios, entre carismáticos ambulantes y simpatizantes locales. No debemos cerrar los ojos ante estas tensiones, pero también es verdad que el movimiento de Jesús, donde estas palabras encontraron su clímax hasta transformarlas y adaptarlas, muestran la relación entre el reino de Dios que Jesús había predicado y las opciones apocalípticas y escatológicas de algunos grupos del cristianismo primitivo. Y nos surge la pregunta: ¿siguen teniendo valor en nuestro mundo y en nuestra cultura? Claro, ya que el valor que Jesús le dio a este mensaje es que el reino llegaba y que la mejor manera para los suyos poder anunciarlo es desapegarse de las cosas del mundo que no son necesarias.
ya que en el mundo de los pobres, de los desapegados, de los contraculturales, es algo que no podemos perder de vista en la lectura de este texto evangélico sobre las palabras de Jesús, para no entender el reino de Dios a la manera que los hombres entienden el poder del dinero y de la efectividad. Muchas veces, el radicalismo con lo que están formuladas estas palabras tiene acogida de muchas formas y de muchas maneras. Algunos hablan sobre los desarraigados sociales y que el Evangelio solamente puede vivirse desde ahí. Pero no es posible desarraigarse sin tener que abandonar casa, familia y hogar. Desde luego que sí, el Evangelio es para todos y el reino que Jesús anunciaba es para todos. Pero debemos aceptar que hay personas que no pueden entender sin un desarraigo más alternativo que este texto es posible. Realmente no es una cuestión de estética, sino de conciencia personal y de libre opción en la manera de vivir el ser discípulo de Jesús, cada uno desde su vocación y de su contexto y su realidad. Todo esto con la finalidad de construir una comunidad, que es lo más importante, que esta itinerancia es una de las claves de los seguidores de Jesús, el cual fue un itinerante que proclamaba el reino en aldeas y pueblos. Esto a favor de algo nuevo, que aparentemente no es estable, pero es para siempre, ya que el reino que Jesús dedica con todas sus fuerzas exige una libertad soberana que va más allá de lo que se cree. Realmente puede vivirse si se tiene compromiso personal y social. Realmente, querer entender el Evangelio con radicalidad realmente puede detener a muchas personas, pero hay que tomar en cuenta que los contextos sociales y las realidades van cambiando. Tomar las cosas a rajatabla puede limitar el llevar este mensaje. Realmente hay que interpretarlo de manera correcta y hay que saber que desde cada uno de nuestros contextos se puede hacer esa itinerancia y crear comunidades. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿enseña este texto bíblico la felicidad por la libertad? Claro que sí. Lo más importante y decisivo es el amor, incluso a los enemigos, por muy alternativos que seamos. Jesús era un profeta para lo que significaba el mundo bíblico en ese tiempo, pero realmente esto va más allá de un deber de solo profetizar, sino también en la libertad, que realmente hay que involucrarnos de corazón y con nuestra propia decisión, así como Jesús se dedicó a los suyos. Debemos ser libres de verdad de las cosas que nos atan a este mundo, pero el reino no se puede construir solamente desde desarraigo alternativo, y menos si el desarraigo llevara a burlarse de las costumbres y los convencionalismos de otros. El reino se construye en la libertad personal y comunitaria, pero mucho más todavía sobre la misericordia y el amor a los otros en medio de sus debilidades. Que este mensaje de San Marcos cale realmente en lo más profundo de nuestro corazón, para que, a través de la libertad y el amor, podamos llevar el mensaje de Jesús y del reino a cada una de nuestras realidades y desde nuestros contextos, para que la palabra y la misericordia de Dios pueda transformar la vida de cada una de las personas que nos rodea. También le ponemos al Señor cada una de nuestras intenciones, necesidades y súplicas, para que las escuche y según su santa voluntad pueda darnos la fortaleza y la sabiduría para poder alcanzar cada uno de nuestros sueños. Todo esto se lo pedimos con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gracias por seguir en sintonía en Caminando con Jesús. Nuestro desafío es hacer enardecer los corazones. Esto nos comentó el Papa Francisco el mediodía del 21 de septiembre del año 2019 en la audiencia donde recibió a 300 participantes del Encuentro Internacional de Centros Académicos y Escuelas de Nueva Evangelización sobre el tema ¿Es posible encontrar a Dios? Caminos de Nueva Evangelización, organizado por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. ¿Cómo encender el deseo de encontrar a Dios a pesar de los signos que oscurecen su presencia? Comienza con este tema de reflexión central para la evangelización el Papa Francisco, dirigiéndose hoy a los participantes en el Encuentro Internacional de Centros Académicos y Escuelas de Nueva Evangelización. El pontífice explica que el secreto reside en sentir, junto con las propias incertidumbres, la maravilla de esta presencia. Hacer enardecer el corazón es nuestro desafío, un desafío que enfrenta algunos obstáculos. A menudo, sucede que la Iglesia es un recuerdo frío para el hombre de hoy, o una ardiente decepción, como lo fue la historia de Jesús para los discípulos de Emaús. Muchos, especialmente en Occidente, tienen la impresión de que una Iglesia no los entiende y que está lejos de sus necesidades. Ante una Iglesia mundanizada, que sigue los criterios de éxito del mundo y olvida que no existe para proclamarse a sí misma, sino a Jesús. El Papa Francisco señala, hay que ocuparse, porque la Iglesia, sigue explicando el Papa, cuando no siente el ardor de actuar el Evangelio en el presente, termina siendo más un lindo hallazgo de museo que la sencilla y festiva casa del Padre. La tentación de los museos. Sin embargo, el Papa consta que son muchos los hijos que el Padre quiere hacer sentir como en casa. Son nuestros hermanos y hermanas que, beneficiándose de muchos logros técnicos, viven absorbidos por el torbellino de un gran frenesí. Algunas cuantas personas a nuestro lado viven apuradas, esclavas de lo que debería ayudarles a sentirse mejor y olvidar el sabor de la vida. La belleza de una familia grande y generosa, que llena el día y la noche, pero que ensancha el corazón. La luminosidad que está en los ojos de los niños, que ningún teléfono inteligente puede dar. La alegría de las cosas sencillas, la serenidad de la oración. El Papa Francisco nos afirma que nuestros hermanos nos piden solo una cosa esencial, algo que corresponde a las necesidades más profundas. Amar y ser amados, ser aceptados por lo que uno es, encontrar la paz del corazón y una alegría que dura más que un simple entretenimiento. Todo esto, continúa el Papa, lo hemos experimentado en una sola palabra, y más aún en una sola persona, Jesús. Y tenemos esta misión, encontrarnos con nuestros contemporáneos para hacerles conocer su amor, no tanto enseñado, nunca juzgando, sino haciéndonos compañeros de camino. Dios, continúa el Papa, no es la respuesta a una curiosidad intelectual, o a un compromiso de la voluntad, sino a una experiencia de amor, llamada a convertirse en historia de amor, ya que Dios lo es.
Es un amor incondicional que no cambia. No obstante, todo aquello que podamos hacer sí puede cambiar. Que realmente el anuncio de la vida cristiana debe renovarse para siempre. Que realmente el anuncio es primero, pero no significa que sea igual al principio y después. No es algo que simplemente se dice y al final se olvida, sino que debe ir evolucionando y entrando a cada una de las realidades. Finalmente, Francisco recuerda que la vida de la fe renace del encuentro con Jesús, y lo que en la vida ese encuentro ayuda a crecer en la fe. De ahí su invitación a acercarse a los más necesitados, a construir puentes, a servir a los que sufren, a cuidar a los pobres, ungir la paciencia a los que nos rodean, consolar a los que están desanimados y bendecir a los que nos hieren, para convertirnos realmente en signos vivos de amor, el cual proclamamos. Este fue el mensaje del Papa Francisco. Nuestro desafío es hacer enardecer los corazones. Al mediodía del 21 de septiembre del año 2019, en una audiencia donde recibió a 300 participantes del Encuentro Internacional de Centros Académicos y Escuelas de Nueva Evangelización, sobre el tema ¿Es posible encontrar a Dios? Caminos de Nueva Evangelización, organizado por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Estás escuchando Caminando con Jesús. Dejémonos tocar por la fuerza del hoy de Cristo. Y quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo. San Juan Pablo II. ¡Feliz jueves! Agradecemos a nuestros radioescuchas por siempre estar pendientes de su programa Caminando con Jesús. De todo corazón agradecemos su fiel sintonía. Como siempre, les pedimos que tengan cada una de las medidas de higiene, seguridad y precaución en estos tiempos de pandemia y que estén pendientes de cada uno de los medios institucionales y oficiales de la Universidad Centroamericana para cualquier notificación o aviso. Nos podés sintonizar en Caminando con Jesús en Radio Universidad. Durante este programa te acompañó el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita, en controles Pablo Canales y su servidora la ingeniera Amara López. Pasen un excelente fin de semana y que el Señor los bendiga. Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio. Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. Caminando con Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.